Tal, hermanos? Buenos días. Vamos a empezar un tiempo más en la meditación de esta mañana. Busquemos la Biblia en Génesis capítulo 26, versículos del 1 al 3. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se le fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. La Biblia nos enseña tanto en los días de Abraham, el padre de la fe, y ahora vemos aquí en el texto de la Biblia, también en la vida de Isaac, pasar hambruna, pasar muchísima necesidad. Y también vemos en lo posterior, cuando, Jacob va a Egipto en los días de José, porque también había muchísima hambruna. ¿Esto qué podemos aprender a través de estos textos de la Biblia? Egipto, de alguna u otra manera, en sentido figurado, podemos pensar como el mundo. Nosotros a veces, impulsados por una gran necesidad económica en que estemos viviendo, debido a la pandemia o tal vez a la guerra que ha empezado, y que por consecuencia muchísimos precios han subido y que los sueldos no alcanzan, tal vez nos veamos tentados a trabajar muchísimas horas más o a veces a faltar a las reuniones porque tenemos que trabajar, ¿no? O también por esta consecuencia de falta de dinero o falta de empleo, no estemos dando lo que le corresponde al Señor, como son las ofrendas. Esto sería una gran desobediencia, vivir en la vida cristiana. Nosotros, para obtener la bendición de Dios, es primero obedecer. Dios dijo a Isaac que no descienda a Egipto, sino que tiene que vivir en la tierra que Jehová le indicó, y que ahí va a estar con él, y que allí le bendecirá grandemente, y que de ahí va a cumplir las promesas que hizo Abraham, su padre. Y el resultado que luego vemos de la obediencia de Isaac lo encontramos un poco más adelante en el capítulo, en el versículo 12. Dice así: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Aquí vemos, en estos versículos ya vemos el resultado de la obediencia de Isaac, porque Isaac no había descendido a Egipto, sino que decidió quedar en la tierra que Jehová le había dicho que permanezca, viviendo como un forastero. Nosotros en este mundo vivimos de igual manera como forastero. Nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía es celestial. Primero es lo espiritual, la palabra de Dios. Luego, lo material. La Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os serán añadidas. Por la gracia, por la misericordia de Dios, el Señor también nos bendecirá grandemente en este mundo, y nada nos faltará conforme a sus propósitos y conforme a su palabra. Pero para obtener la bendición hay que obedecer. Aunque los padres de la fe en aquellas épocas también habían días duros, difíciles, que no tenían alimentos. Por eso ellos tenían que descender hacia Egipto, porque Egipto de alguna forma estaba el río Nilo, y a través del río Nilo podían cultivar mejor. Pero también luego vemos en este mismo, todo el capítulo 26, aunque los cielos estaban cerrados, no llovía para que exista cultivos, para que exista alimentos, pero Dios abrió nuevas bendiciones. En los días de Isaac, pues los pozos que Abraham había abierto para que saliera agua, los filisteos habían cerrados, pero esos pozos volvieron a abrir. No solamente esos pozos volvieron a abrir, sino que en los días de Isaac también abrieron muchísimos pozos más. Esto significa de que cuando los cielos se cierran, o cerraron en aquel momento, Dios permitió abrir una nueva fuente más de bendición para ellos.
Dios no es como los seres humanos que están limitados en lo que Él puede hacer. Dios es infinito, Dios es grande y poderoso. Él actúa como Él desea. Aunque los cielos estuvieron cerrados, no llovía en los días en que había hambruna, en los días de Abraham, aquí en este caso en el día de Isaac, pero Dios permitió abrir una nueva fuente de aguas. Y una de las fuentes que vemos aquí es, en el versículo 19 dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Allí encontraron aguas vivas. Este texto también pues, nos recuerda mucho cuando Jesús quiso dar a la mujer samaritana agua viva, agua que salte para vida eterna. Nosotros hemos recibido esa agua viva, esa palabra que el Señor nos ha dado para nuestra salvación. Ahora lo que quiere es que aprendamos a vivir siempre en obediencia para ser bendecidos grandemente a través de nuestro Señor Jesucristo. Por los demás, hermanos, quedemos hasta aquí, dando gracias al Señor por esta meditación. Nos vemos pronto. Hasta luego.